La crueldad era la moneda oficial en el mundo de Larkin's Tips, y él la gastaba sin pensarlo dos veces. Por eso, cuando invitó a su secretaria discreta y torpe a la gala más sangrienta y poderosa del bajo mundo del año, se suponía que era una broma. Una apuesta. Una forma de ver a la chica invisible tartamudear y derrumbarse frente a todos. Él esperaba un abrigo mal ajustado. Esperaba un ataque de pánico. En cambio, ella cruzó esas puertas de bronce pareciendo una guerra que él estaba destinado a perder, y la broma murió en su garganta. Parte 1. La arquitectura de una broma. El sindicato Esteve no operaba desde un cuarto trasero lleno de humo. Operaba desde el piso 42 de un monolito de vidrio y acero en el distrito financiero. Los pisos eran de mármol italiano pulido. El café venía de una pequeña granja aterrorizada en Colombia. Y la violencia estaba higienizada, convertida en hojas de cálculo e informes trimestrales. Penélope Woods manejaba esas hojas de cálculo. Era la maestra de lo común, de lo mediano, una mujer que había convertido su propia invisibilidad en un arma. A los 28 años, Penélope tenía esa mediocridad agresiva que hacía que la gente mirara directamente a través de ella. Usaba pantalones color cemento mojado. Sus blusas, siempre de cuello alto, venían de tiendas departamentales que olían a lavanda y derrota. Su cabello, un castaño ceniza sin gracia, siempre iba recogido en un moño apretado que le daba un dolor de cabeza constante. Y a Penélope le gustaba ese dolor de cabeza. La mantenía alerta. La mantenía despierta. Penélope sabía exactamente para quién trabajaba. Nadie procesa facturas de compras masivas de cal viva y lona plástica sin entender lo que está pasando. Pero los beneficios médicos eran excelentes. El plan de retiro tenía una aportación del 7%. Y, por increíble que pareciera, la mafia se tomaba muy en serio el acoso en el lugar de trabajo. Un hombre que le silbó en el comedor, durante su segunda semana en la empresa, fue transferido al departamento de residuos y nunca más se le volvió a ver. Penélope sobrevivía siendo mueble. Era la lámpara de escritorio. Era la engrapadora. Todas las mañanas, a las 8:15 en punto, entregaba el café negro de Larkin's Tips, ignoraba las manchas secas de óxido en los puños caros de su camisa, y volvía a su cubículo a cuadrar libros que ocultaban esquemas de extorsión. Larkin's Tips era un hombre hecho enteramente de aristas afiladas. Había heredado el sindicato de su padre 3 años antes y convertido esa organización violenta y caótica en una máquina corporativa. Tenía 32 años, cabello oscuro cortado corto y sin piedad, y ojos color océano de invierno. Larkin no sonreía. Calculaba. Y últimamente estaba profundamente aburrido. El aburrimiento, en un hombre como Larkin, era peligroso. Se manifestaba como un tic en la mandíbula. Una tendencia a demorarse demasiado en los defectos microscópicos de sus subordinados. Es un robot, Larkin. Te lo juro. Si la abres, solo le salen cables. Thomas Dixon, primo y subjefe de Larkin, estaba recostado sobre el pesado escritorio de roble, girando un líquido ámbar en un vaso de cristal. Thomas era todo lo que Larkin no era, escandaloso, imprudente y profundamente divertido con su propia crueldad. Larkin ni siquiera levantó la vista de la tableta. Es eficiente. Es un fantasma con zapatos ortopédicos, corrigió Thomas, dando un trago lento. Miró a través de la pared de vidrio de la oficina hacia donde Penélope estaba, tecleando agresivamente, con una postura terrible. Apuesto a que nunca ha bebido nada en su vida. Apuesto a que duerme dentro de un archivero. Nunca la he visto reaccionar a nada. A Jimmy le dispararon en el vestíbulo el mes pasado. Ella simplemente pasó por encima de la sangre y preguntó si los elevadores seguían funcionando. Tenía una declaración de impuestos que vencía esa mañana, murmuró Larkin, sin ninguna inflexión en la voz. Ay, vamos, Larkin. ¿Dónde quedó tu sentido del humor? Thomas se apartó del escritorio, los ojos brillando con mala intención. La gala de solsticio es el viernes. Toda la élite de las 5 familias va a estar ahí.
Llévala. Larkin finalmente dejó de deslizar la pantalla. Levantó la vista, fijando sus ojos claros en su primo. Llevar a mi secretaria a la gala de solsticio. Exacto. Thomas sonrió, mostrando los dientes. Dile que es un evento corporativo obligatorio. Dile que se vista bien. Y después la vemos aparecer con un traje sastre de tweed y zapatos planos. La familia Esteve llegando con una bibliotecaria. Solo las caras de los demás ya valdrán la pena. Y verla intentar hablar con Víctor, el de la brava, seguro intenta ofrecerle una hoja de cálculo. Es una broma perfecta. Larkin miró de nuevo a través del vidrio. Penélope tenía los ojos entrecerrados frente a la pantalla, mordisqueando distraídamente la punta de una pluma de plástico barata. Se veía completamente fuera de lugar en ese ambiente depredador y refinado del piso 42. Se veía blanda, opaca, totalmente quebrable. Un destello de diversión cruel y vacía se encendió en el pecho de Larkin. Era una idea terrible. Era mezquina. Estaba por debajo de él. Si llora, dijo Larkin, con voz baja, tú vas a limpiar el desastre. Trato hecho. Thomas se rió. 10 minutos después, Larkin abrió la puerta de vidrio. El zumbido ambiental del piso murió al instante, como siempre pasaba cuando él salía. Caminó hacia el escritorio de Penélope. Ella no levantó la vista hasta que golpeó con los nudillos la superficie del laminado. Señor Steeves, dijo ella, con voz plana, profesional. Las cuentas offshore ya fueron conciliadas. La diferencia era un error de redondeo en la sucursal de las Islas Caimán. Bien, dijo Larkin. Estudió su rostro. Sin maquillaje. Una leve mancha de tinta en la mejilla izquierda. Ojos color té claro. Despeja tu agenda para el viernes por la noche. Penélope parpadeó. Viernes por la noche, después de las 6. Las 8. ¿Hay alguna auditoría de emergencia? Tomó su agenda, un cuaderno de colores y ya gastado. Es una cena, dijo Larkin, observando su reacción con atención. La gala de solsticio, en el Hotel Continental. Es obligatoria para el personal senior. Una mentira. Penélope no era personal senior. Era administrativa. Su mano se detuvo sobre la agenda. Levantó los ojos hacia él y, por una fracción de segundo, Larkin vio algo afilado destellar en esos ojos color castaño sin gracia. Algo que parecía, sorprendentemente, comprensión. Pero luego desapareció, enterrado bajo toda una vida de obediencia entrenada. Entiendo, dijo ella. Ponte algo bonito, agregó Larkin, las palabras extrañamente pesadas en su lengua. Es un evento formal. Por supuesto, señor Steeves, respondió ella, el tono perfectamente neutro. Necesitará que lleve los archivos de proyección del tercer trimestre, o es estrictamente un evento social. Solo trae a ti misma, señorita Woods. Se dio la vuelta y se fue, sintiendo una punzada repentina e inexplicable de culpa en el estómago. Se la tragó. Era solo una cena. Una broma inofensiva. Los leones jugando con el ratón antes de la masacre. Asterisco parte 2. La armadura Penélope no lloró cuando llegó a casa. Cerró con llave el departamento apretado en el cuarto piso sin elevador, se quitó los zapatos cómodos, y se quedó mirando la pintura descascarada del techo. No era tonta. Nadie sobrevive 3 años en el epicentro de una organización criminal siendo ingenua. Sabía exactamente que era la gala de solsticio. Ella manejaba el presupuesto del banquete. Conocía la lista de invitados. Era un nido de víboras lleno de asesinos, extorsionistas y sociópatas en trajes de diseñador. Y sabía por qué Larkin Steeves la había invitado. Había visto a Thomas Dixon mirándola a través del vidrio. Había visto las sonrisitas. Ellos pensaban que ella era la broma. La secretaria invisible y patética, arrastrada al mundo brillante y ensangrentado de ellos solo para que pudieran verla encogerse.
Querían verla marchitarse. Querían reír detrás de sus copas de champán mientras ella se quedaba en un rincón, apretando una bolsa barata, ahogándose en su propia insuficiencia. Penélope entró al pequeño baño y se miró bajo la dura luz fluorescente. Se veía cansada. Se veía exactamente como una mujer ahogada en $90.000 de deuda estudiantil, trabajando en un empleo que constantemente amenazaba su alma solo para mantener las luces encendidas. Se veía como un blanco. Esta vez no, susurró al espejo. Estaba exhausta de encogerse. Estaba profundamente cansada de doblarse en cuadraditos pequeños e invisibles para que hombres ruidosos y peligrosos no la miraran 2 veces. Querían una broma. Bien. Pero era Penélope quien cuadraba sus libros. Ella conocía los márgenes. Sabía calcular el retorno de inversión. Fue hacia la laptop, entró a su cuenta de ahorros. $6.000, su fondo de emergencia. 6 meses de seguridad si el sindicato se hundía o si terminaba en medio de un tiroteo. Transfirió 5.000 a su cuenta corriente. La noche siguiente, después del trabajo, Penélope no volvió a su departamento. Tomó un taxi hacia la Quinta Avenida. Entró a una boutique con seguridad en la puerta y ropa sin etiquetas de precio. La vendedora, una mujer severa de cabello arquitectónico, miró los pantalones grises de Penélope y abrió la boca, probablemente para dirigirla a una tienda departamental en la esquina. Necesito un vestido, dijo Penélope, interrumpiéndola. Su voz no tenía la timidez de oficina de siempre. Era plana, dura, sin margen para negociar. Tengo $4.000 de presupuesto. Tiene que ser largo, tiene que ser negro, y tiene que verse capaz de cortarle la garganta a un hombre. La vendedora hizo una pausa. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por su rostro. Por aquí. La transformación no fue un cuento de hadas. No hubo pájaros cantando, ni calabazas mágicas. Fue el ensamblaje frío y calculado de una armadura. El vestido que encontraron era una obra maestra de ingeniería estructural en seda oscura. No brillaba. Absorbía la luz. Era sin espalda, con un escote peligrosamente profundo, sostenido por delicadas cadenas color plomo en lugar de tirantes. El frente era severo y elegante, drapeado sobre las clavículas. Sofisticado pero implacable. Le quedaba como una segunda piel, revelando curvas que había pasado la última década ocultando agresivamente bajo lana y poliéster. Compró zapatos que eran menos calzado, más armas, tacones de aguja con punta de acero de verdad. Compró un clutch que parecía un pedazo de obsidiana afilada. Para el viernes por la tarde, se había tomado mediodía. Se sentó en una silla de salón y dejó que una extraña le lavara el gris de la vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la estilista, pasando los dedos por el cabello desvaído de Penélope. Quiero oscuro, dijo Penélope. Color café expreso. Y córtalo en un bob afilado. Vio pedazos de su propio camuflaje caer al suelo. El castaño ceniza dio paso a un tono oscuro, brillante y denso, que hizo que su piel pálida se viera luminosa en lugar de enferma. El corte recto enmarcaba su mandíbula, resaltando una estructura ósea que había olvidado que poseía. Cuando llegó el momento del maquillaje, no pidió natural. No pidió bonita. Pidió guerra, un rojo sangre profundo en los labios, ojos delineados en un negro ahumado intenso. Cuando finalmente se levantó y se miró en el espejo de cuerpo entero, el aliento se le quedó atorado en la garganta. La mujer que la miraba de vuelta era una extraña. Era peligrosa. Se veía como el tipo de mujer que no llevaba las cuentas de la mafia, se veía como el tipo de mujer que era dueña de ellas. Deslizó las pesadas y frías cadenas del vestido sobre sus hombros. Se puso los zapatos con punta de acero. Tomó el clutch de obsidiana. Ya no se sentía como una secretaria. Se sentía como un arma cargada. Vamos a escuchar la broma, murmuró el cuarto vacío. Parte 3. El giro. El salón de baile del Hotel Continental olía a orquídeas,
bourbon caro y malicia mal disimulada. Los candelabros de cristal proyectaban un brillo dorado sobre un mar de smokings a medida y vestidos de diseñador. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi en un rincón, fingiendo ignorar que al menos la mitad de los hombres en esa sala estaba, activamente, planeando matar a la otra mitad. Larkin estaba cerca de la barra central, un vaso de whisky suelto en la mano. Estaba en su elemento, saludando con la cabeza a subjefes, aceptando saludos respetuosos y aterrorizados de asociados menores. Pero había un nudo tenso en la base de su cuello. Seguía mirando su reloj. 8:15. Ella estaba tarde. Penélope Woods nunca llegaba tarde. En 3 años, nunca había llegado un minuto pasadas las 8 de la mañana. Se rajó, dijo Thomas, apareciendo junto a Larkin, con esa cara de triunfo. Se quitó una pelusa de la solapa de terciopelo. Te lo dije, seguramente llegó al vestíbulo, vio a un tipo con un bulto de pistola, y salió corriendo llorando de vuelta con sus gatos. No tiene gatos, dijo Larkin, mecánicamente. Da igual. El punto es que tu mascotita fantasma no aguantó la presión. Honestamente, es lo mejor. Tenerla ahí parada pareciendo maestra suplente hubiera arruinado el ambiente. Larkin no respondió. Se quedó mirando el líquido ámbar en su vaso. Una sensación pesada y fea se instaló en su estómago. No era decepción. Era vergüenza. Había intimidado a una civil. Había usado su poder para humillar a una mujer que solo se dedicaba a mantener su imperio organizado. Fue un movimiento descuidado y arrogante. Lo hacía sentir demasiado parecido a su padre. Voy por otra bebida, murmuró Larkin, dándole la espalda a Thomas. Como quieras, rió Thomas. Voy a buscar a los de la Brava. A ver si quieren apostar cuánto tardas en despedirla el lunes. Larkin dio un paso hacia el barman, y entonces la sala cambió. No fue un silencio repentino. Fue un cambio físico en la atmósfera, como la caída de presión barométrica justo antes de una tormenta violenta. El murmullo bajo de la conversación vaciló. El cuarteto de cuerdas falló una nota, el arco raspando con fuerza contra las cuerdas antes de recuperarse. Las cabezas comenzaron a girar, una por una, hacia las grandes puertas de bronce en la entrada del salón. Larkin se detuvo. El vello de sus brazos se erizó. Era instinto de depredador. La atención colectiva de 100 hombres peligrosos acababa de fijarse en un solo punto en el espacio. Se giró lentamente, esperando ver a un jefe rival o quizás una redada policial. La vio a ella. Durante 3 segundos completos, el cerebro de Larkin Steve falló por completo en procesar la información visual que le llegaba. Ella estaba de pie en lo alto de la corta escalinata que descendía al salón. La luz de los candelabros golpeaba las cadenas color plomo que mordían sus hombros pálidos y desnudos. La seda negra caía sobre su cuerpo como noche líquida, pegada a una cintura que él nunca supo que ella tenía, deslizándose hasta los tacones con punta de acero que golpeaban los escalones de mármol con la cadencia rítmica y aterradora de un metrónomo. Su cabello oscuro era un casco afilado y brillante que enmarcaba un rostro tallado en hielo. Sus labios eran un trazo de rojo violento. Los hombres la miraban. Hombres que negociaban rutinariamente con vidas humanas. Hombres que compraban y vendían belleza como si fuera alambre de cobre, completamente paralizados. Ella no se veía bonita. Se veía devastadora. Thomas, parado a 3 metros de distancia, dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de mármol. Larkin no podía respirar. Sus pulmones se sentían apretados por una banda de hierro. Cada gota de sangre en su cuerpo pareció subir de golpe a su cabeza, dejando sus extremidades frías y entumecidas. Esa era Penélope. La mujer que le llevaba el café. La mujer que preguntaba sobre el deducible del plan dental de la empresa. Ella llegó al final de las escaleras. No dudó. No miró hacia sus propios pies. Miró directamente al frente, sus ojos oscuros y fuertemente delineados barriendo la multitud con puro desdén,
hasta que se fijaron en Larkin. Él sintió el impacto de esa mirada hasta en los dientes. Comenzó a caminar hacia él. La multitud se abrió. Literalmente se abrió. Asesinos curtidos se hicieron a un lado, dándole un amplio espacio. Sintiendo instintivamente que ella no era presa. La mano de Larkin apretó su vaso de whisky hasta que los nudillos se pusieron blancos. No podía moverse. Sentía los pies clavados al suelo. La broma cruel que él y Thomas habían construido se estaba deshaciendo rápidamente, reemplazada por una realidad eléctrica y aterradora. Ella se detuvo a 1 metro de distancia de él, lo suficientemente cerca para que él pudiera oler su perfume. Ya no olía a lavanda de tienda departamental. Usted no especificó una hora, señor Stibbs, dijo ella suavemente. Miró alrededor de la sala, absorbiendo los rostros boquiabiertos, la multitud paralizada, y volvió la mirada hacia él. Una sonrisa lenta y helada curvó las esquinas de sus labios rojos. Asumí que quería que hiciera una entrada. Esto cumple con los requisitos corporativos. Larkin la miró fijamente. El aire entre ellos se sentía denso, cargado de una repentina y violenta gravedad. Había invitado a un ratón a un matadero para verlo morir. Se dio cuenta, con un frío pico de adrenalina, de que accidentalmente había invitado a una loba. Lo cede, murmuró Larkin, su voz cayendo una octava, completamente fuera de su control. Excelente, dijo Penélope. Cambió el peso de su cuerpo, la seda deslizándose suavemente sobre su cadera. Ahora, ¿cuál de estos caballeros es el contacto de las cuentas de las Islas Caimán? Tengo algunas preguntas sobre sus gastos operativos recientes. Ella no estaba ahí para sobrevivir a la broma. Estaba ahí para ser dueña del chiste. Larkin miró a esa mujer, esa extraña que había estado escondida a plena vista en su oficina durante 3 años, y por primera vez en una década, el jefe de la familia Esteves sintió miedo genuino y auténtico. Y, justo detrás de él, un hambre desesperada y devoradora. Asterisco parte 4. La auditoría. Larkin no sabía qué hacer con sus manos. Para un hombre que rutinariamente ordenaba el desmantelamiento de organizaciones rivales antes de su café matutino, la repentina pérdida de función motora básica era alarmante. Finalmente metió las manos en los bolsillos del pantalón, una postura defensiva y tensa, mientras caminaba junto a Penélope. Ella no esperó a que él marcara el camino. Cortó el salón como un cuchillo a través de tejido blando. Los hombres que se habían burlado de su existencia horas antes ahora se apretaban contra las mesas altas para dejarla pasar. Miraban fijamente la línea severa de su corte de cabello, la extensión pálida de su espalda desnuda, y el clutch caro y afilado que ella sostenía como si fuera un ladrillo. Langdon, dijo Penélope en voz baja, sin mirar a Larkin mientras caminaban. Arthur Langdon. Él maneja las rutas a través de las empresas fantasma de las Islas Caimán, ¿correcto? Sí, dijo Larkin. Su voz sonó delgada incluso a sus propios oídos. Se aclaró la garganta. Está parado junto a la escultura de hielo, traje gris, sudando. Debería estarlo, murmuró Penélope. Arthur Langdon era un hombre nervioso y sudoroso que desviaba una fracción insignificante de los fondos lavados del sindicato. Era una cantidad tan pequeña que Larkin ni siquiera se había molestado en mandarlo matar por ello todavía. Encontrar un banquero offshore confiable era tedioso, y un poco de robo era el costo de hacer negocios. Langdon los vio acercarse. Sus ojos saltaron de la expresión oscura e ilegible de Larkin a la mujer aterradora que caminaba en sincronía con él. Apretó su copa de martini con los nudillos blancos. Arthur, dijo Larkin, el tono plano. Señor Stibbs, chilló Langdon. Miró a Penélope. Intentó tragar saliva, pero su garganta parecía atorada. Y, su invitada. Penélope Woods, se presentó ella. No extendió la mano. Simplemente se detuvo a 60 centímetros de él, dejando que el silencio se estirara hasta convertirse en un peso físico. Un placer, señorita Woods, mintió Langdon. Señor Langdon, comenzó Penélope,
su voz el equivalente auditivo de un bisturí. Estaba revisando los protocolos de enrutamiento del tercer trimestre, específicamente los retrasos de transferencia entre la empresa fantasma en Nassau y la cuenta principal en Georgetown. Hay un retraso constante de 48 horas. Un retraso que, considerando las tasas de interés actuales sobre depósitos nocturnos a corto plazo, genera un rendimiento bastante específico. Langdon dejó de respirar. El color se fue de su rostro, dejando su piel del color de avena vieja. Larkin observaba. Luego lentamente giró la cabeza para mirar a su secretaria. Yo no sé de qué está hablando, tartamudeó Langdon, mirando suplicante a Larkin. Las transferencias internacionales toman tiempo. Cumplimiento bancario. El cumplimiento bancario es automatizado, interrumpió Penélope suavemente. Corrí los algoritmos en los registros de la red SWIFT. El retraso no es sistémico. Es manual. Alguien está reteniendo los fondos en una cuenta intermediaria de alto rendimiento exactamente 2 días antes de transferirnos el principal. Se están quedando con los intereses. Tomó un sorbo lento y calculado de un vaso de agua mineral que había tomado de una bandeja que pasaba. Dejó que el silencio se prolongara, pesado y sofocante. A lo largo de 3 años, continuó Penélope, sus ojos oscuros sin ninguna piedad, esos intereses robados se acumulan. Suman aproximadamente $412.000. Considerando las fluctuaciones del tipo de cambio. La copa de martini se resbaló de los dedos de Langdon. Golpeó el piso alfombrado con un ruido sordo, la ginebra empapando la lana cara. Larkin sintió un escalofrío frío y agudo subir por su columna. Sabía que Langdon estaba desviando dinero. Lo había estimado en unos 50.000 al año. No se había dado cuenta de que la rata estaba robando más de 100.000 y mucho menos de cómo. Larkin, te lo juro, jadeó Langdon, dando un paso atrás. Ella está inventando. ¿Quién es esta? ¿Alguna auditora? Es mi secretaria, dijo Larkin suavemente. Una sonrisa lenta y peligrosa finalmente cruzó su rostro. Era la primera vez que sonreía en toda la semana. Y ella cuadra mis libros. Thomas Dixon se materializó entre la multitud, una copa de champán nueva en la mano, sonrojado e irritado por el repentino cambio en el centro de gravedad de la sala. Irrumpió en el círculo, mirando a Penélope de arriba abajo con una mezcla de hostilidad y hambre descarada. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Thomas. Apuntó un desprecio hacia Penélope. Bonito disfraz, Woods. Rentado por hora. Fue un intento tosco y estúpido de reafirmar dominio, de ponerla de vuelta en su lugar. Penélope no parpadeó. Giró la cabeza lentamente para mirar a Thomas. Señor Dixon, dijo, su voz cayendo a un murmullo conversacional que, de alguna manera, se escuchaba por encima del cuarteto de cuerdas. Noté que el presupuesto de banquetes para las reuniones semanales de su sector aumentó un 40% este trimestre. Las facturas. Está pidiendo baguio importado para 15 hombres cada martes. Y el proveedor de carne que usa es propiedad de su cuñado. Thomas se quedó congelado, la boca entreabierta. Si va a defalcar a su propio primo, dijo Penélope, inclinándose un centímetro más cerca, el aroma a ozono y hierro pasando sobre él, sugiero que no lo haga a través de un rastro de papel de bistecs. Es poco inspirado. E insulta mi inteligencia cuando tengo que archivarlo. Se volteó de nuevo hacia un Arthur Langdon que hiperventilaba. Quiero los 412.000 faltantes transferidos a la cuenta operativa principal para el lunes a las 9 de la mañana, señor Langdon. O el señor Stibbs dejará de delegarme a mí y comenzará a delegarles a los hombres cerca de las salidas. No esperó respuesta. Giró sobre sus tacones con punta de acero y caminó hacia las puertas de la terraza. Larkin la observó irse. Miró a Langdon, que se apretaba el pecho, y luego a Thomas, que parecía haber sido atropellado por un camión de cemento. Lunes a las 9, repitió Larkin a Langdon. Dejó a su subjefe y a su banquero corrupto ahogándose en su propio pánico,
y siguió a su secretaria hacia el frío. Asterisco parte 5. El ajuste de cuentas. El aire en la terraza era cortante, atravesando la delgada seda del vestido de Penélope en el momento en que salió. Caminó hacia la pesada balaustrada de piedra, agarrando el granito frío con ambas manos. Debajo de ella, la ciudad era una cuadrícula de luces doradas y rojas, moviéndose y respirando en la oscuridad. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus manos temblaban violentamente. Presionó la frente contra la piedra fría, obligándose a respirar largo y profundo. Lo había hecho. Había encendido la mecha. Pero la adrenalina se estaba disipando ahora, dejando atrás una realidad fría y aterradora. Acababa de humillar públicamente a un subjefe y amenazar a un banquero de cartel. Se había pintado un enorme blanco de neón en su propia espalda. La pesada puerta de vidrio se abrió y se cerró. Pasos firmes y medidos cruzaron el concreto. Ella no se dio la vuelta. Reconocía la cadencia de esos pasos. Larkin se detuvo junto a ella. No habló de inmediato. Sacó una cigarrera de plata de su bolsillo interior, extrajo un cigarrillo y lo encendió. El destello del encendedor iluminó su perfil afilado, el cansancio pesado alrededor de sus ojos, la línea brutal de su mandíbula. Cerró el encendedor con un chasquido y exhaló una nube de humo gris hacia el aire helado. «Estás temblando», dijo él. Su voz no era el tono plano y muerto que usaba en la oficina. Era baja, ronca. «Está haciendo 0 grados, señor Stibbs», respondió ella, manteniendo la mirada fija en el tráfico de abajo. Él se quitó el saco del traje. Era una pieza a medida, lana pesada con forro de seda. Se acercó y lo colocó sobre sus hombros desnudos. El saco estaba tibio. Olía a cedro, tabaco, y al mundo violento y caro que le habitaba. Penélope se puso rígida pero no se apartó. Apretó las solapas contra su pecho. 3 años, dijo Larkin, apoyando los antebrazos en la balaustrada, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Has estado sentada afuera de mi puerta durante 3 años, usando lana gris, disculpándote cuando la copiadora se atascaba. Actuando como si un ruido fuerte pudiera matarte. Un ruido fuerte en el piso 42 generalmente involucra una bala de punta hueca, señaló Penélope, seca. Encogerse es un mecanismo de supervivencia lógico. Larkin giró la cabeza para mirarla. La iluminación dura de la terraza proyectaba sombras profundas bajo sus pómulos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué esconderte? Tienes una mente como una trampa de acero. Acabas de destrozar a Langdon en 60 segundos. Podrías haber estado dirigiendo toda la división de contabilidad. Te hubiera pagado el triple. Penélope finalmente se giró para encararlo. La ira que había estado reprimiendo durante años finalmente explotó, quemando el resto del miedo. No me hubieras pagado el triple, dijo, su voz dura. Te hubieras dado cuenta de que existo. Larkin frunció el ceño, una leve arruga formándose entre sus cejas. Mira este salón, dijo Penélope, gesticulando ciegamente hacia atrás, hacia las puertas de vidrio del salón. Mira a los hombres ahí adentro. Mira a Thomas. Mírate a ti. Diriges una máquina construida sobre violencia, paranoia y ego. ¿Sabes qué les pasa a las mujeres que destacan en este mundo? Mujeres que muestran que son inteligentes, competentes, peligrosas. Larkin se quedó en silencio, la ceniza de su cigarrillo quemándose lentamente. Se convierten en amenazas, respondió Penélope a su propia pregunta. O se convierten en propiedad. Se vuelven blanco de hombres como tu primo, que odian ser superados por alguien a quien consideran mueble. Tengo $90,000 en deuda estudiantil, señor Stibbs. Mi madre está en un centro de cuidado de memoria que cuesta $6,000 al mes. Necesitaba el salario. Necesitaba los beneficios médicos. No necesitaba probar nada. Se alejó de la balaustrada, volteándose completamente hacia él. El saco enorme la envolvía,
pero se veía 10 veces más grande de lo que jamás se había visto en su cubículo. Así que usé los pantalones grises, continuó, su voz temblando en una mezcla de rabia y agotamiento. Usé el broche en el cabello. Me quité el maquillaje y me quedé mirando al suelo. Y dejé que Thomas me llamara fantasma, porque ser invisible era la única manera de estar segura en un edificio lleno de depredadores. Larkin sintió un nudo apretado y doloroso formarse en su pecho. Era una sensación extraña. Le tomó un largo momento identificarla como vergüenza. Él pensaba que era un buen jefe. Mantenía la violencia fuera de las oficinas corporativas. Pagaba bien. Pero había estado completamente ciego a la realidad del ecosistema que supervisaba. Había dejado que Thomas se burlara. Y, peor, la había traído esa noche solo como broma. Había intentado arrancarle su armadura solo para aliviar su propio aburrimiento. ¿Y esta noche?, preguntó Larkin, su voz baja. ¿Por qué dejar caer la máscara esta noche? Penélope soltó una risa áspera, sin nada de gracia. Porque me arrastraste al centro de atención. Sabía por qué me invitaste. Escuché a Thomas. Sabía cuál era la broma. Dio un paso más cerca de él, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos, su mirada completamente firme. Si hubiera entrado ahí esta noche con mi suéter, dijo en voz baja, te hubieras reído. Thomas se hubiera reído. Yo hubiera seguido siendo una broma, pero hubiera sido una broma humillada. La invisibilidad ya no funcionaría. Me forzaste la mano. Si iba a ser empujada al nido de serpientes, iba a asegurarme de que las serpientes supieran que tengo colmillos. Larkin la miró. La ira en sus ojos era magnífica. Era cruda, real, y completamente justificada. Ella había jugado el juego perfectamente durante 3 años, y él había roto el tablero por un capricho. Dejó caer su cigarrillo en el concreto y lo aplastó con el talón de su zapato Oxford. Te hiciste enemigo de Thomas esta noche, dijo Larkin, constatando un hecho logístico. Es rencoroso. Guarda resentimientos. Soy consciente de ello. Langen probablemente entrará en pánico e intentará huir, agregó Larkin. Se resolverá antes del lunes, pero deja un vacío en las rutas offshore. Puedo redirigir las cuentas de Nassau a través de otra fachada en Belice, dijo Penélope al instante, sin perder el ritmo. Eso reducirá el tiempo de transferencia a 12 horas y limpiará el rastro digital mucho mejor de lo que Langdon jamás logró. Larkin exhaló lentamente. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el aullido lejano de una sirena de policía en las calles de abajo. La dinámica entre ellos se había fracturado, de forma irreversible. La lámpara de escritorio acababa de conectarse directamente a la red eléctrica principal de la ciudad. El lunes por la mañana, dijo Larkin, su voz cayendo a un registro bajo y peligroso, ya no usas los pantalones grises. Penélope apretó su agarre sobre el saco. Me está despidiendo, señor Steeves. No, dijo Larkin. Dio un paso adelante, cerrando la distancia hasta que pudo leer de nuevo el ozono. Miró el rojo intenso de sus labios, la afilada inteligencia en sus ojos, la ira hermosa y aterradora irradiando de su piel. Te estoy ascendiendo. No esperó a que ella lo procesara. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia las puertas de vidrio del salón, el aire frío golpeándolo, vigorizante y cortante. Tenía un banquero de cartel que cazar, un subjefe que controlar, y una nueva realidad que construir. La broma había terminado. Asterisco parte 6. La oficina de esquina a la mañana del lunes llegó con ese frío gris y cortante, típico de noviembre en la ciudad. El piso 42 zumbaba con su eficiencia depredadora de siempre. Teclados repiqueteando. Máquinas de expreso silbando. Hombres de traje oscuro moviéndose con el propósito silencioso y apresurado de gente que sabía que fallar no era motivo de despido, era motivo de muerte. A las 8:15 en punto, las puertas del elevador sonaron y se abrieron. Penélope Woods pisó el piso. Ya no usaba lana gris.
Usaba un traje a rayas color carbón, hecho a medida, que abrazaba sus hombros y se ensanchaba perfectamente en los tobillos. El broche de plástico barato había desaparecido. Su cabello oscuro caía en una línea recta y afilada, enmarcando su mandíbula. Usaba tacones de cuero negro que resonaban firmes en el mármol italiano, sin punta de acero, pero cargando exactamente la misma amenaza. Su labial era un morado neutro, apropiado para la oficina, pero sus ojos estaban delineados en un negro afilado e implacable. El silencio que rodó por el piso no fue inmediato. Fue una ola. Comenzó en la recepción, donde la asistente administrativa realmente dejó de escribir, la mandíbula cayéndole. Se extendió por el área de cubículos. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los ojos siguieron el recorrido de Penélope mientras pasaba de largo por el grupo administrativo. Caminó hacia la suite ejecutiva. Específicamente, hacia la oficina de esquina junto a la de Larkin, un espacio vacío desde que el antiguo director financiero fue acusado y luego, desapareció, 3 años antes. La pesada puerta de vidrio estaba abierta. Su nombre ya estaba grabado en una placa de acero cepillado montada en la pared, * Penélope Woods, directora de operaciones financieras. Entró. La oficina era amplia, toda de vidrio, con vista al puerto. Un enorme escritorio de caoba dominaba el centro. Sobre él, 2 monitores curvos, una línea telefónica encriptada de última generación, y un solo café negro, aún humeante. Penélope dejó su maletín de cuero en el suelo. Miró el café. No tuvo que preguntar quién lo había puesto ahí. Ahora lo prefiero con un poco de leche de avena, le dijo al cuarto vacío. Anotado. Larkin salió del corredor privado que conectaba ambas oficinas. Vestía un traje azul marino, sin corbata, los 2 primeros botones de su camisa desabrochados. Se veía descansado, lo cual era mentira. No había dormido desde el viernes. Había pasado el fin de semana desmantelando la vida de Arthur Langdon, confiscando sus bienes, y asegurándose de que el banquero aterrorizado fuera colocado en un vuelo sin regreso hacia un país sin tratado de extradición. Larkin se recostó en el marco de la puerta, observándola. La estudiaba con una intensidad que le erizaba el vello de los brazos. ¿El escritorio es satisfactorio?, preguntó. Es exagerado, dijo Penélope, pasando la mano sobre la madera pulida. Pero aguantará los libros offshore. Langdon se fue, dijo Larkin. Entró a la habitación, cerrando la distancia entre ellos. El vacío en las rutas está abierto. Tenemos 48 horas antes de que las cuentas en Nassau disparen una auditoría automática de la Junta de Fachada. Ya te lo dije el viernes, respondió Penélope, jalando su silla y sentándose. Encendió los monitores. Puedo redirigir a través de Berice. Solo necesito los códigos de autorización y tu firma digital para saltar los protocolos secundarios. Ya los tienes, dijo Larkin. Sacó una memoria USB plateada de su bolsillo y la lanzó sobre el escritorio. Golpeó contra la madera. Todo está ahí. Tienes control total del sistema. Penélope miró la memoria USB. Era la llave digital al tesoro completo del sindicato Esteve. Miles de millones de dólares en fondos lavados, esquemas de extorsión y propiedades inmobiliarias legítimas. Él se lo estaba entregando a una mujer que, 72 horas antes, él pensaba que era una secretaria invisible. Me estás confiando el tesoro, dijo ella, su voz plana, enmascarando un repentino pico de adrenalina. Te estoy confiando que seas exactamente quien me mostraste que eras el viernes por la noche, corrigió Larkin. Una mujer que entiende los márgenes mejor que nadie en este edificio. Antes de que pudiera responder, la pesada puerta de vidrio de su oficina se abrió con suficiente fuerza para agrietar las bisagras. Thomas Dixon irrumpió. Su rostro estaba enrojecido de un rojo oscuro y violento. Ni siquiera miró a Penélope. Marchó directo hacia Larkin. ¿Qué demonios es esto?, exigió Thomas, gesticulando salvajemente por la habitación.
Ella se queda con la oficina de esquina. Se queda con el título de directora. Es una mecanógrafa glorificada, Larkin. Estás haciendo una burla de la cadena de mando. Larkin no se movió. No parpadeó. El cambio en su semblante fue absoluto. El hombre callado e intenso que acababa de entregar su imperio financiero desapareció, reemplazado instantáneamente por el jefe. Thomas, dijo Larkin, su voz cayendo a un susurro aterradoramente calmado. Baja la voz. Thomas ignoró la advertencia. Volteó su veneno hacia Penélope, golpeando las manos contra su escritorio de caoba. ¿Crees que porque te maquillaste y jugaste a disfrazarte en una gala, de repente eres una jefa de familia? Eres una civil. No sabes cómo funciona este mundo. En el momento en que las cosas se pongan sangrientas, vas a quebrarte. Penélope no se inmutó. Lentamente cruzó las manos sobre la memoria USB plateada. Miró a Thomas, su expresión completamente vacía de emoción. Señor Dixon, dijo Penélope, actualmente estoy revisando los fondos discrecionales de sus operaciones de coerción en el distrito de la moda. Está operando con una pérdida del 22% año contra año. Está sobornando a inspectores que ya fueron acusados por el Estado, lo que significa que está tirando fondos del sindicato en un agujero negro. La boca de Thomas se abrió, pero ningún sonido salió. A partir de esta mañana, continuó Penélope suavemente, su presupuesto discrecional está congelado. Todo gasto mayor a $500 requerirá mi aprobación escrita y directa. Si quiere comprar una caja de balas, tendrá que presentar un recibo detallado. Thomas se giró lentamente hacia Larkin, sus ojos abiertos de indignación. ¿Vas a dejar que haga esto? Me está cortando las piernas. Te está impidiendo desangrar mi dinero, corrigió Larkin, sus ojos muertos, fijos en su primo. Ella es la directora financiera. Le respondes a ella en todos los asuntos monetarios. Y si le hablas con ese tono de nuevo, terminarás manejando las rutas de eliminación de basura en Staten Island. Quedó claro. El silencio en la oficina era sofocante. Thomas miró fijamente a Larkin, dándose cuenta, con un frío shock, de que su primo no estaba fingiendo. La jerarquía había cambiado. La broma se había convertido en juez. Thomas tragó saliva con fuerza, la mandíbula tensa. Le lanzó una última mirada venenosa a Penélope. Esto es un error, Larkin. Se dio la vuelta y salió marchando de la oficina, dejando que la puerta de vidrio se cerrara de golpe detrás de él. Penélope se quedó perfectamente inmóvil hasta que sus pasos pesados se desvanecieron por el pasillo. Despacio, exhaló, sus hombros bajando una fracción. Va a tomar represalias, dijo en voz baja. Que lo intente, dijo Larkin. Caminó hacia su escritorio, inclinándose ligeramente para quedar a su altura. El aroma a cedro y aire frío la envolvió. Tú manejas la matemática, Penélope. Yo manejo a los monstruos. Se dio la vuelta y volvió al corredor privado. Penélope observó la puerta vacía durante un largo momento. Luego tomó la memoria USB plateada, la conectó a la terminal, y comenzó a mover millones. Asterisco parte 7, el atasco en Belice pasaron 3 semanas. La transición fue brutal, agotadora y completamente impecable. Penélope reorganizó la arquitectura financiera del sindicato con la crueldad de un cirujano extirpando un tumor. Cortó el peso muerto. Optimizó los pagos de extorsión. Aterrorizaba a los capitanes operativos solo con enviarles hojas de cálculo por correo con sus ineficiencias resaltadas en rojo intenso. Aprendieron rápido que ser llamado a su oficina de esquina era mucho peor que una golpiza física. Uno se puede recuperar de una mandíbula rota. No te puedes recuperar de que Penélope Woods audite tu vida. Trabajaba 15 horas al día. Larkin le seguía el ritmo. Ambos existían en un estado de aislamiento hiperfuncional y cargado de cafeína en sus oficinas contiguas. La pared de vidrio entre ellos había sido esmerilada por seguridad, pero el corredor privado permanecía abierto. Se pasaban archivos,
compartían cenas frías para llevar a medianoche, y hablaban en una jerga de análisis de riesgo y reasignación de activos. Era profesional. Era necesario. Y la tensión entre ellos se estaba volviendo insoportable. Cada vez que Larkin le entregaba un documento, sus dedos se demoraban un segundo de más contra los de ella. Cada vez que Penélope levantaba la vista de sus pantallas, lo encontraba parado en la puerta, observándola con un hambre oscura y pesada que apenas se molestaba en ocultar. La dinámica había cambiado de depredador y presa, a dos depredadores de cima rodeando la misma jaula, ninguno de los dos completamente seguro de quién debía atacar primero. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, a la 1 de la madrugada. La lluvia azotaba contra las ventanas del piso al techo de la oficina de Penélope, distorsionando las luces de la ciudad en trazos de neón furiosos y sangrantes. El piso estaba completamente vacío, sumido en la oscuridad, salvo por los charcos de luz que irradiaban las lámparas de su escritorio. Penélope estaba mirando fijamente una línea de código en su monitor principal, masajeándose las sienes. Un dolor de cabeza sordo y palpitante se había instalado detrás de sus ojos alrededor de las 8 y se negaba a irse. Rebotó de nuevo, murmuró. Larkin apareció en la puerta, sosteniendo 2 vasos de whisky. Entró, dejando uno cerca de su teclado. La ruta de Belice. Sí. Penélope tomó el pesado vaso de cristal, dando un sorbo agradecido. El ardor la anclaba. La empresa fantasma secundaria está rechazando los protocolos de transferencia. No es una alerta automática. Alguien del lado receptor está bloqueando el depósito manualmente. Larkin frunció el ceño, jalando una silla y sentándose junto a ella. Se inclinó, su hombro rozando el de ella. Se sentía demasiado sólido, demasiado cálido, en aquella oficina fría y cavernosa. ¿Quién controla el nodo receptor?, preguntó, mirando la pantalla. Javier Méndez, dijo Penélope, abriendo un expediente en su segundo monitor. Enlace del cartel. Maneja la distribución regional de la costa sur. Landen solía tratar con él directamente. Méndez es un sociópata paranoico, observó Larkin, su voz plana. Si está bloqueando la transferencia, sospecha de una trampa. Sabe que Landen se fue. No confía en la firma nueva. Quiere una reunión cara a cara, dijo Penélope, señalando un mensaje encriptado al final de la pantalla. Envió un mensaje encriptado hace 1 hora. Quiere conocer a la nueva directora. Mañana por la noche, en Miami. La postura de Larkin cambió instantáneamente. La cercanía casual desapareció, reemplazada por una tensión rígida y enroscada. No. No es una petición, Larkin. Los fondos están en el limbo. Si se quedan ahí otras 48 horas, los algoritmos federales marcarán el volumen. Perdemos 12 millones. Dije que no, repitió Larkin, poniéndose de pie de golpe. Se alejó caminando del escritorio, pasándose una mano por el cabello oscuro. Yo iré. Llevaré un equipo a Miami, me sentaré con Méndez, y lo obligaré a autorizar los códigos de recepción. Penélope giró su silla para encararlo. No puedes. Méndez no quiere músculo. Quiere al arquitecto. Necesita saber que la persona que aprieta los botones no es un agente federal que confiscó la laptop de Landen. Si apareces con un equipo, quemará las cuentas y desaparecerá. Es un ejecutor de cartel, Penélope, disparó Larkin, girándose hacia ella, sus ojos ardiendo. Desuella gente viva por desvíos. No vas a ir a una reunión con él. Soy la directora financiera. Ella respondió, su voz elevándose, igualando su volumen. Se puso de pie, el agotamiento reemplazado por una repentina y feroz oleada de adrenalina. Esta es mi ruta. Es mi matemática. Me pusiste en esta silla para arreglar la máquina. Déjame arreglarla. Tú arreglas los números aquí, dijo Larkin, entrando en su espacio, cerrando la distancia hasta que quedaron a centímetros uno del otro. La miraba fijamente desde arriba,
la mandíbula trabada. Tú no vas al campo. No te sientas en una habitación con hombres que ven la vida humana como un error de redondeo. Penélope lo miró fijamente. No retrocedió. El aire entre ellos estaba eléctrico, cargado de ira y algo mucho más peligroso. ¿Hombres como tú?, preguntó en voz baja. Larkin se detuvo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. La miró fijamente, la ira en sus ojos resquebrajándose, revelando el pánico crudo y desesperado que se escondía debajo. Él no la quería a salvo porque fuera un activo valioso. La quería a salvo porque la idea de que Javier Méndez siquiera la mirara le helaba la sangre. No te voy a dejar entrar a una casa de seguridad del cartel, dijo Larkin, su voz cayendo a un susurro áspero y desgarrado. Entonces entra conmigo, respondió Penélope. Su voz era firme, pero su corazón golpeaba contra sus costillas. No dio un paso atrás. No lleves al equipo. No lleves a Thomas. Llévame a mí. Tú eres el jefe. Yo soy tu representante. Le mostramos un frente unido. Méndez respeta el poder. Si te ve respaldando mi jugada, liberará la retención. Larkin la miró. Miró la línea dura e implacable de su mandíbula, el fuego oscuro en sus ojos. Ella ya no era la secretaria discreta. Y no era solo un tiburón corporativo. Era su igual. Ella entendía la violencia, el riesgo, y estaba dispuesta a entrar en la sangre para proteger su imperio. Él extendió la mano, envolviendo su brazo, el agarre firme, posesivo. Si algo sale mal, dijo Larkin, su pulgar rozando la seda de su blusa, sus ojos fijos en los de ella. Si él respira en tu dirección de la manera incorrecta, la matemática ya no importa. Voy a quemar toda su operación hasta las cenizas. Penélope sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal que no tenía absolutamente nada que ver con la lluvia fría golpeando el vidrio. Entendido, murmuró. Haz una maleta, dijo Larkin, finalmente dando un paso atrás, aunque sus ojos nunca la abandonaron. Despegamos al amanecer. Parte 8. La reunión en Miami. A Miami no le importaba la fría lógica de Nueva York. Era una ciudad construida sobre calor opresivo, luz solar cegadora, y una humedad que se sentía como un peso físico en el pecho. Javier Méndez eligió una sala de conferencias con paredes de vidrio en un rascacielos con vista a la bahía de Biscayne. El aire acondicionado estaba tan alto que la habitación se sentía como un congelador, un contraste marcado con el sol abrasador afuera. Era una táctica de interrogatorio. A Méndez le gustaba que sus invitados se sintieran incómodos. Se sentó en la cabecera de una larga mesa de mármol, flanqueado por dos hombres con trajes de lino caros que abultaban ligeramente en la cintura. Méndez mismo tenía poco menos de 50 años, impecablemente arreglado, con un reloj dorado pesado captando la luz dura del techo. No se levantó cuando Larkin y Penélope entraron. Larkin vestía un traje ligero color carbón, su expresión una máscara de absoluta indiferencia violenta. Le sacó la silla a Penélope, esperó a que se sentara, y luego tomó el asiento junto a ella, ignorando completamente a los guardias armados. Méndez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mármol. Miró primero a Larkin, ofreciendo un asentimiento lento y calculado. Luego sus ojos oscuros y muertos se deslizaron hacia Penélope. Ella vestía un traje color hueso, afilado e implacable. Se había recogido el cabello oscuro en un moño bajo y severo en la nuca. Se veía como una verdugo recién lavada para entrar al quirófano. Stips, dijo Méndez, su voz un barítono ronco y áspero. Esperaba una comitiva fuertemente armada. No a ti, y a una auditora. Ella es Penélope Woods, dijo Larkin suavemente. Su voz no resonaba en la habitación grande. Absorbía el sonido a su alrededor. Es la directora financiera del sindicato Esteve. Es la arquitecta del nuevo sistema de rutas. Querías ver a la persona que aprieta los botones. Aquí está. Méndez rió. Un sonido seco y áspero.
Arthur Langdon era una rata, pero entendía el ecosistema. Sabía demostrar respeto. Esta chica me manda un mensaje digital exigiendo la liberación de 12 millones en un nodo secundario. Yo no libero fondos del cartel a extraños, especialmente extraños que usan labial. Los dos hombres junto a Mendes sonrieron con desdén. Penélope no parpadeó. Tomó su maletín de cuero, sacó un solo folder delgado color manila, y lo deslizó por la mesa de mármol pulido. Se detuvo exactamente a 2 centímetros de las manos entrelazadas de Mendes. «Ábralo», dijo Penélope. Mendes dejó de sonreír. Miró a Larkin, que permanecía completamente inmóvil, observando el intercambio con un orgullo oscuro y aterrador. Mendes abrió el folder. «No exijo respeto, señor Mendes», comenzó Penélope, su voz calmada, resonando levemente contra las paredes de vidrio. «Exijo eficiencia». Cuando Arthur Langdon manejaba esta ruta, la pérdida operativa por sus cuotas de manejo era de aproximadamente 4% por trimestre. Usted alegaba que era necesario para sobornar a las autoridades portuarias en Belice. Mendes fijó la vista en la única hoja de papel dentro del folder. Su rostro permanecía cuidadosamente en blanco, pero un pequeño músculo en su mandíbula tembló. Crucé los horarios de las autoridades portuarias con las transferencias de la empresa tenedora, continuó Penélope, recostándose en su silla. Usted no está sobornando a nadie. La firma digital del lado receptor de esos desvíos del 4% pertenece a una empresa fantasma registrada en Panamá. Una empresa que es propiedad total de su cuñado. La habitación quedó en silencio absoluto. El zumbido del aire acondicionado agresivo, de repente, sonó ensordecedor. Los dos guardias cambiaron de posición, sus manos deslizándose más cerca de sus cinturones. Larkin no se movió ni un centímetro, pero sus ojos rastreaban a los guardias. Estaba listo para matarlos a ambos antes de que sacaran sus armas. Mendes levantó la vista del papel. La diversión se había ido por completo. Miró a Penélope como si acabara de materializar una granada viva sobre la mesa. Está desviando dinero de sus propios jefes del cartel, Javier, dijo Penélope, dejando de lado el formalismo. El tono era conversacional, lo que hacía la amenaza infinitamente peor. 12 millones de dólares de mi sindicato están actualmente en una cuenta retenida. Si no autoriza los códigos de liberación en los próximos 3 minutos, voy a presionar un botón en mi teléfono. Ese botón enviará este reporte financiero exacto al auditor principal del cartel en Sinaloa. Imagino que ellos son mucho menos indulgentes con una cuota de manejo del 4% de lo que es Larkin. Mendes la miró fijamente. Miró la línea dura e inflexible de su boca, la total ausencia de miedo en sus ojos oscuros. Era un hombre que negociaba en terror. Y se dio cuenta, con un escalofrío nauseabundo, de que la mujer sentada frente a él era completamente inmune a eso. Ella no sostenía una pistola. Sostenía una hoja de cálculo, y le iba a arrancar la piel viva. «Está fanfarroneando», rugió Mendes. Penélope tomó su teléfono de la mesa. Desbloqueó la pantalla. No dudó. Su pulgar quedó suspendido sobre el icono de enviar. 2 minutos, dijo. Mendes miró a Larkin. ¿La vas a dejar hacer esto? Va a empezar una guerra. Está haciendo las cuentas, Javier, respondió Larkin, su voz un zumbido bajo y letal. Te sugiero que le prestes atención. Ella lleva la cuenta con extremo prejuicio. Mendes volvió a mirar el teléfono. Miró la fría certeza clínica en los ojos de Penélope. Tragó saliva con dificultad. Metió la mano dentro de su chaqueta, sacó un teléfono satelital fuertemente encriptado, y tecleó una secuencia de números. Colocó el dispositivo sobre la mesa. Una pequeña luz verde parpadeó 2 veces. La retención está liberada, dijo Mendes, su voz espesa de rabia contenida. Los fondos van hacia Belice. Penélope miró su propia pantalla. Actualizó la aplicación central que había construido.
Los 12 millones desaparecieron de la cuenta purgatoria y se depositaron a salvo en el nodo offshore principal del sindicato Esteve. Un placer hacer negocios con usted, Javier, dijo Penélope. Se puso de pie, alisando el frente de su traje blanco, y tomó el folder color manila. No lo dejó atrás. Le enviaré un cronograma revisado para las transferencias del cuarto trimestre. Espero que se procesen sin demora, y sin la cuota del 4%. Larkin se puso de pie. No le dijo una sola palabra a Méndez. Simplemente colocó una mano en la parte baja de la espalda de Penélope y la guió fuera de aquella habitación helada de vidrio, dejando al ejecutor del cartel sudando en el aire acondicionado. Asterisco parte 9. El libro se cierra. El bajón de adrenalina golpeó a Penélope en el momento en que la pesada puerta de roble de la suite del hotel se cerró. Era un lujoso penthouse con vista al océano, bañado en la cálida luz dorada de la tarde. Pero Penélope ni siquiera notó la vista. Sus rodillas de repente se sintieron hechas de agua. Dejó caer su maletín sobre una mesa de café de vidrio y se apoyó pesadamente en el respaldo de un sofá afelpado, presionando las palmas de sus manos contra los ojos. Su corazón latía tan rápido que le dolía físicamente. Acababa de extorsionar a un jefe de cartel. Había mirado a un asesino a los ojos y amenazado su vida con una transferencia de datos. «Bebe», dijo Larkin. Ella abrió los ojos. Él estaba parado frente a ella, sosteniendo un vaso de bourbon solo. Ya se había quitado el saco y la corbata. Sus mangas estaban enrolladas, revelando la tinta oscura de los tatuajes del sindicato subiendo por sus antebrazos. Penélope tomó el vaso. Su mano temblaba tanto que el líquido ámbar se derramó sobre el borde. Lo bebió de un solo trago ardiente, jadeando cuando el alcohol golpeó el fondo de su garganta. Larkin tomó el vaso vacío de sus dedos rígidos y lo dejó sobre la mesa. No dio un paso atrás. Se quedó exactamente donde estaba, invadiendo su espacio, su presencia física pesada y estabilizadora. «Estabas temblando en el elevador», dijo Larkin, su voz áspera. «Estoy aterrorizada», admitió Penélope, la verdad desgarrándose de ella. «Estoy aterrorizada casi cada segundo del día». Estaba aterrorizada en el cubículo. Estaba aterrorizada en la gala. Estaba aterrorizada en esa sala de vidrio. No lo parecía. «Es el trabajo», susurró, mirando hacia arriba, hacia él. «Tú me enseñaste que los hombres de este mundo solo respetan la armadura. No dejas que vean la sangre». Larkin la miró fijamente. El sol de la tarde iluminaba las ojeras oscuras y agotadas bajo sus ojos, la línea afilada de su mandíbula, la feroz e inquebrantable inteligencia que se negaba a romperse. Se dio cuenta de que nunca había visto nada más magnífico en toda su vida. Extendió la mano y suavemente deshizo el nudo severo de su cabello. Los mechones oscuros cayeron alrededor de sus hombros, enmarcando su rostro. Ella no se apartó. Se inclinó hacia su toque, una rendición microscópica que envió una ola de calor directamente a su pecho. «Pasé 3 años caminando frente a tu escritorio», murmuró Larkin, su pulgar trazando la línea de su pómulo. 3 años mirando directamente a través de ti. Es el fracaso más grande de mi vida. «Estabas mirando el mueble», dijo Penélope suavemente. «Estabas ciego», corrigió él. No pidió permiso, y ella no lo requirió de él. Larkin cerró el último centímetro entre ellos, su boca cayendo sobre la de ella. No fue un beso delicado. Fue una colisión. Fueron 3 años de tensión reprimida, la adrenalina residual de sobrevivir a una reunión con un cartel, y la comprensión violenta y consumidora de que eran espejos exactos el uno del otro. Penélope agarró el frente de su camisa, jalándolo más cerca, igualando su desesperada intensidad. Ella sabía a bourbon y peligro. Él sabía a poder. Larkin la recostó contra el borde del sofá, sus manos encontrando la curva de su cintura, anclándola a él. Eran una colisión de libros contables y balas, de riesgos calculados y consecuencias brutales. Cuando finalmente se separaron, el sol se hundía en el horizonte,
cubriendo el penthouse en sombras profundas de púrpura y dorado magullado. Penélope mantuvo sus manos apretadas en su camisa, su frente descansando contra el pecho de él, escuchando el latido pesado e irregular de su corazón. «Thomas va a hacer algo», dijo en voz baja, la realidad de su mundo filtrándose de vuelta a la habitación. «Lo sé», dijo Larkin, apoyando su barbilla sobre la cabeza de ella. «Está desangrando dinero, Penélope. Está desesperado. Los hombres desesperados se vuelven descuidados. Va a intentar burlar los nuevos protocolos, y cuando no pueda, vendrá por mí. No se acercará a 10 millas de ti», prometió Larkin, su voz endureciéndose en absoluta certeza. «Si Thomas se sale de la línea, no lo voy a reasignar. Lo voy a enterrar». Penélope se apartó ligeramente, mirando hacia arriba, hacia los ojos fríos y claros del jefe. «No», dijo ella. Larkin frunció el ceño. «No. No lo entierres», dijo Penélope, una sonrisa lenta y aterradora curvando sus labios. «Audítalo públicamente. Confisca sus bienes. Congela sus cuentas. Oblígalo a explicar cada centavo robado ante la comisión. Déjalo vivir, pero hazlo irrelevante. La muerte crea mártires. La pobreza crea chistes». Larkin la miró fijamente. Una risa baja y oscura retumbó en su pecho. Era un sonido de pura reverencia, sin filtro. Él había construido una fortaleza de violencia, y ella acababa de mostrarle cómo convertir esa arquitectura en un arma. «Tú», susurró Larkin, inclinándose para dejar un beso firme en su mandíbula, «vas a ser la ruina absoluta de este sindicato». «Voy a duplicar tus márgenes de ganancia», corrigió Penélope, sus manos deslizándose hacia arriba, enmarcando su rostro. «Y me voy a ver devastadora haciéndolo». 2 días después, Penélope Woods caminó por el piso 42. Toda la oficina quedó en silencio, observándola avanzar hacia la suite ejecutiva. Ella no vestía gris. No miraba al suelo. Entró a la oficina de esquina, la puerta de vidrio cerrándose detrás de ella con un clic, sellándola dentro del imperio que ahora se gobernaba. La secretaria invisible estaba muerta. Larga vida a la directora. El movimiento final de poder de Penélope en Miami te dejó sin palabras. De secretaria invisible a la reina indiscutible del sindicato Esteve, su transformación es una verdadera lección de supervivencia y estrategia. Si te encantó ver a Penélope usar su brillante mente para superar a jefes de cartel y reclamar su lugar junto a Larkin, dale like a este video. Comparte esta historia con tus amigos que aman el romance oscuro y lleno de tensión, y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo drama emocionante. Déjanos un comentario abajo, ¿cuál fue tu momento favorito de Penélope? Nos vemos en el próximo vídeo.